Buenos días, nosotros somos los integrantes del proyecto de química, el grupo número 1. Los integrantes son Mayerly León Carolina, Cristian Guijarro Lema, mi persona Michelle Villegas Torres. Nuestro tema es la conducción de energía en los metales para transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Nuestro profesor es el ingeniero Iván Eduardo Suárez Escobar. Nosotros, mis dos compañeros son integrantes de la carrera de Ingeniería Automotriz. A continuación va mi compañera Mayerly León. Introducción. Nuestro proyecto busca el aprendizaje oportuno de cómo desarrollar el movimiento de las fuerzas a través de la experimentación. Iniciativa con electricidad, ya que al saber los conceptos básicos de la química y cómo se desarrolla en su máximo esplendor, para poder aprender de una manera experimentada las cosas básicas y poder llegar así a un ensayo con materiales más directos a la materia en el sector automotriz. Transformador de energía. Elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico, conocido por ser un dispositivo capaz de convertir la energía alterna en un cierto nivel de tensión, basándose en el fenómeno de inducción electromagnética. Se considera un transformador ideal aquel en el que no hay pérdidas de ningún tipo. En la práctica no es realizable, pero es útil para comprender el funcionamiento de los transformadores reales. Estas son las condiciones que deben considerarse para un transformador ideal. Los devanados primarios y secundarios tienen resistencia cero. El flujo producido por los enlaces del devanado primario con el devanado secundario sin ningún flujo de fuga. Se deprecian las pérdidas del transformador, es decir, las pérdidas del núcleo y el cobre. Objetivo general. Tenemos como objetivo aprender el funcionamiento de un transformador de energía desde su máxima capacidad para poder desarrollar el máximo entendimiento de una batería automotriz. La capacidad de aprender cómo interviene la química desde un mínimo punto, cómo transformar y aprender a cómo llegar a transformar la energía con el metal conductor. Con tal, tratamos de demostrar el funcionamiento de nuestro transformador realizando movimientos con los objetos, los cuales consideramos livianos, para la cantidad de energía que se emite en el proceso. Queremos desarrollar la experiencia y aprender cómo se mezcla cada carga para poder desarrollar el movimiento de grandes fuerzas. Objetivos específicos. Reconocer la estabilidad de los electrones ion positivo y ion negativo, ya que al ver sus enlaces podemos demostrar la polaridad. Comprender el funcionamiento y utilidad de los transformadores. Construir y analizar la función de un transformador reductor y de uno elevado. Reducir y analizar las relaciones de transformación de estos dispositivos. Conocer la estructura de un motor de corriente directa. A continuación, hablaremos sobre la justificación. Los transformadores son un elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica. Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente, como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia en el caso de un transformador ideal. El fin de los transformadores eléctricos es mejorar la seguridad, calidad y eficiencia de los sistemas de energía durante su funcionamiento, regulación y distribución a través de las largas distancias. Actualmente, el gasto de energía eléctrica representa una parte primordial en los costos operativos de las empresas, que termina derivándose a todos los gastos tanto administrativos y laborales, ya que una empresa, sin importar su giro laboral, depende de energía eléctrica para existir. Por lo cual, es importante el invertir de manera correcta el transformador adecuado para tu empresa, ya que se logra usar de manera más eficiente tu consumo de energía y, como dato extra, ayudas al medio ambiente usando energía más limpia. Y como parte de los beneficios que trae el invertir en transformadores de calidad, podemos encontrar los siguientes: conexión eléctrica en alta tensión, eliminación de variaciones de voltaje, mejor gestión de electricidad para tu empresa, protección de infraestructura y alta eficiencia. Gracias. Muy bien, ahora continúo con el marco teórico. Principios utilizados por la transferencia de iones y electrones por medios del metal para generar el movimiento mecánico necesario para un motor.
En este caso, nuestro principal metal que utilizaremos es el cobre. Como podemos observar en la gráfica, vemos cómo los polos, haciendo referencia a los puntos cardinales utilizados en el planeta, verificamos el norte y el sur. Y nuestro metal, mediante filamentos, irá expresado aquí en medio de los dos polos, obteniendo así un campo electromagnético que genera un movimiento mecánico. Muy bien, ahora basémonos a qué es un motor eléctrico. Un motor eléctrico o electromagnético es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, como ya lo mencioné. Aprovecha el hecho de que cuando un conductor que por él circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción de dicho campo magnético. Ahora veremos el comportamiento de los electrones mediante un metal de buena conductividad. Como podemos ver en la gráfica, expresamos la corriente eléctrica como diferentes tipos de átomos que tienen sus respectivas cargas, tanto positivas como negativas y también neutrones. Y el sentido de la corriente varía según el funcionamiento que vamos a generalizar en la carga. La corriente eléctrica es la circulación de electrones a través de un material conductor que se mueven siempre de polo negativo al polo positivo de la fuente de suministros. Aunque el sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica es a la inversa, del polo positivo al polo negativo. Este criterio se debe a razones históricas, ya que en la época en que trató de explicar cómo fluía la corriente eléctrica por los materiales, la comunidad científica desconocía de la existencia de los electrones y decidió ese sentido, aunque podría haber acordado lo contrario, como ocurre no obstante en la práctica. Ese error no influye para nada en lo que al estudio de la corriente eléctrica se refiere. Muy bien, aquí expresamos la lista de materiales utilizados en nuestro proyecto. Contamos con hilos de cobre, una pistola de silicón, unas pinzas, un playo, un imán, una batería de 9 voltios, un transformador de corriente alterna de 110 voltios a 12 voltios, un plywood de 50 por 50, la silicón en barra, un cable de instalación eléctrica de 12, goma, un desarmador estrella, desarmador plano y 2 metros de cable de 8 para realizar nuestra masa de cobre. Y la fuente de energía alterna, que en este caso nos tomaremos de una fuente local de nuestro hogar. Como podemos observar, aquí están todos los anexos de los materiales y la parte interna de nuestro transformador que transformará la corriente alterna de 110 voltios a 12 voltios. El procedimiento para realizar nuestro proyecto, para poder representarlo tanto de una manera práctica, lo que hemos hablado en las anteriores diapositivas. Primer paso del procedimiento. Nosotros medimos el pedazo de playwood que nos va a servir para base. Después cortamos el playwood a medida que uno desea, que en este caso nuestras medidas van de 30 centímetros por 40 centímetros. Después cortamos el hilo de cobre de unos 40 centímetros, de lo cual daremos unas aproximadas de 15 a 20 vueltas para formar nuestra masa. Después ensamblaremos la caja, haremos una especie de caja en el transformador para poder conectar a nuestro sistema que nos va a representar cómo funciona el campo electromagnético al momento de aplicarlo con la electricidad y los filamentos de cobre. Después conectamos los cables de energía para el traspaso de corriente. Después pegamos los parantes de cobre que tendrán una función de hacer un eje y nos ayudará a sostener la masa de cobre. Después envolvemos el hilo de cobre para formar la masa, como ya lo mencioné, y colocamos el imán en la parte inferior de la masa de cobre una vez que ya se encuentre ensamblada.
conectamos todos los cables que irán conectados al transformador de 110 voltios a 12 voltios y después conectaremos y encenderemos la fuente de alimentación de los 12 voltios a la masa metálica de cobre. Y verificamos su funcionamiento y podremos obtener así el resultado expresado en todas nuestras teorías. A continuación, las conclusiones. Concluyamos entonces que las transformaciones y conducciones de energía se desplazan mediante los electrones presentes en el metal que los conduce, para transformarlos en una energía mecánica, considerando varios aspectos como el campo electromagnético, presente en el motor eléctrico mediante la subdivisión de los dos polos, haciendo referencia químicamente a los electrones de cargas negativas y los protones de carga positiva, ya que son los encargados de recircular en el metal que funciona como cable conductor, en este caso el cobre. Entonces podemos definir que para la transformación de energía tenemos que considerar el voltaje adecuado para su funcionamiento. El transformador sería una parte fundamental para su movilidad mecánica, ya que regula el voltaje que funcionará en el momento de aplicar el electromagnetismo o campo electromagnético en un motor eléctrico. A continuación, las recomendaciones. Se debe tener cuidado a qué fuente la conectamos o a qué receptor brindaremos electricidad. Mantenga la alimentación apagada cuando trabaje en el transformador y asegúrese de que no haya fugas eléctricas o de continuidad entre la fuente de corriente y el sistema eléctrico. Use equipo de protección y preste mucha atención a las clasificaciones específicas para la salida del voltaje del dispositivo. Mantenga la protección contra sobrecorriente de los conductores y circuitos ajustados de los estándares del fabricante. Conozca los requisitos del voltaje máximo y mínimo de sus baterías y del transformador. Tenga mucho cuidado con la sobrecarga del sistema de cualquier de los dispositivos que van a entrar en funcionamiento. Gracias. A continuación, la bibliografía y los enlaces de donde sacamos cada información de nuestro proyecto y más abajo podremos encontrar los anexos. Gracias. Muy bien, como podemos observar, aquí encontramos una parte de cómo funciona el campo electromagnético. Tenemos nuestro imán, nuestra base de madera, nuestros dos cables conectados a nuestra batería de 9 voltios y como podemos ver aquí está la masa que forma el campo electromagnético. Aquí en esta parte de aquí se va a realizar la parte que podemos ver en lo teórico y todo este cableado va conectado a nuestro transformador. Como podemos observar, está todos los componentes que conforman el transformador, su placa, la parte fundamental, la principal de lo que ubica el transformador. Y todo esto va conectada directamente a nuestra red local. Como podemos observar, está conectada a nuestra red local que viene de corriente de 110 voltios de nuestra fuente de corriente alterna. Muy bien, ahora encenderemos la potencia y veremos cómo se va moviendo nuestra masa de cobre. Como podemos observar, cada pulso electromagnético que le demos girará nuestra partícula, formando así la parte que ocurre en un motor, dando pequeños pulsos electromagnéticos. Verificamos cómo gira. Este es el principio que se aplica a todo motor eléctrico. Gracias.